Buenos días, profesor. A continuación le voy a presentar mi trabajo final. Como objetivo de la clase tenemos establecer a partir de una estrategia didáctica para la asignatura de lengua y literatura desde un texto de literatura ecuatoriana, enfocada en la metodología integrador para la enseñanza y el aprendizaje de los componentes y macrohabilidades del lenguaje. Como lectura referente tomamos la lectura del Yuya, Romero y Flores. Esta lectura del Yuya, Romero y Flores fue creada en 1958. Es una novela escrita por un ecuatoriano, el ecuatoriano Jorge Icaza. En sus obras más traducidas de este autor figura este texto. El género de este texto es una novela ambientada en Machala y su idioma es en español. La casa editorial que la precede es la Casa de la Cultura Ecuatoriana y el país donde fue escrito obviamente en Ecuador. Como ya antes mencionado, fue en el año 1958. La novela fue adaptada como una miniserie a lo largo del tiempo por la cadena de televisión Ecuavisa, así que hasta la actualidad del día de hoy, tal vez nosotros lo podemos seguir adquiriendo de diferentes maneras. En cuanto al novelista Jorge Casa, entre sus obras más escritas tenemos El Guasipungo, En las calles, Cholos y así entre otras. El día de hoy, como ya había mencionado, vamos a hablar del Yuya, Romero y Flores. Esta novela referente hace referencia a la época colonial. El creador Jorge Casa retrata el conflicto de la identidad del mestizo en cuestión, quien va a estar cuestionando a la sociedad que discrimina en gran cantidad a los indígenas. Los hombres quiteños que en la Plaza de la Independencia y todo lo que viene por añadidura en esta situación. En cuanto a la planificación, a continuación les voy a presentar la planificación microcurricular. Tenemos el nombre de la institución, el sello, la fecha en la que fue creada, el grado y el nombre del docente. Como objetivo de la clase, tenemos apropiarse del patrimonio literario ecuatoriano a partir del conocimiento de sus principales exponentes para construir un sentido de pertenencia. Leer de manera autónoma y aplicar estrategias cognitivas, metacognitivas de comprensión según los propósitos del lector. Como estresa con criterio de desempeño, hemos seleccionado participar en discusiones sobre textos literarios con el aporte de la información de experiencias y opiniones para desarrollar progresivamente la lectura crítica. En los indicadores de evaluación hemos colocado: elige las lecturas basándose en preferencias personales de autores y géneros o temas. Maneja diversos soportes para formarse como lector autónomo y participa en discusiones literarias desarrollando progresivamente la lectura crítica. El tema como tal es el Yuya, Romero y Flores. El método que se va a utilizar es el deductivo-inductivo, puesto que va de lo particular a lo general. La estrategia que se va a utilizar es veo, pienso y me pregunto. Por esta razón, hemos empezado con la prelectura y un video que le va a dar amplitud al tema del que estamos tratando, puesto que los estudiantes aún no tienen una referencia de la lectura de Yuya, Romero y Flores. Para darle un entremés, un abrebocas, vamos a representarlo por medio de un video, de una explicación extensa de las lecturas de los escritos que ha dejado el autor ya antes mencionado. Y
las preguntas capciosas o las preguntas para empezar. ¿Cuántos escritores ecuatorianos conoce? ¿Cuáles obras literarias ecuatorianas conoce? ¿Qué imagen observa en la portada? ¿Cómo sería la vida de nuestros abuelitos cuando eran jóvenes? ¿Por qué hacemos estas preguntas? Es necesario que los estudiantes conozcan de la escritura y de la literatura ecuatoriana. Es muy bueno fortalecer esta situación desde niveles inferiores para en futuros promociones o grados podamos tener escritores. En cuanto a por qué hacemos referencia a la vida antaña de nuestros abuelitos con el desenvolvimiento de los jóvenes, es porque la mayor parte de literatura que nosotros tenemos como escritores famosos se basa ahí. Considero que es un, un lugar, una época en donde se pudo expresar mucho de los sentimientos, en este caso, de la tristeza y dolor de los mestizos e indígenas al ser eh, puestos bajo mucha presión. Tenemos la portada de la novela del Yuya Romero y Flores, y tenemos a continuación el siguiente paso de nuestra clase, que sería la lectura fonológica, la escucha activa, la lectura extensiva y glosario de términos desconocidos. En esta parte se solicita a los docentes que sean un poco expresivos, que tengan una lectura clara y puedan inclusive hacer diferentes dinámicas. Se propone que los estudiantes puedan cerrar sus ojos e imaginarse la situación que está viviendo en ese entonces las actividades que va relatando la docente. En cuanto al glosario de términos desconocidos, es para tener y captar la atención del estudiante en cuanto a palabras que normalmente no están en nuestro léxico del diario vivir. En la postlectura tenemos la extracción de ideas principales, plantear argumentos a favor o en contra de las acciones del Chuya Romero y Flores. Esto se va a realizar en una mesa redonda. El docente netamente servirá como un mediador para poder llevar la mesa redonda en un ambiente pacífico. El objetivo de esto es que el estudiante pueda sumergirse en sus opiniones e ir desenvolviéndose de una manera más independiente y pueda de esta manera expresar más sobre lo que él está entendiendo y sobre lo que él está captando de la lectura. Tanto sea positivo o negativo serán las opiniones vertidas por el estudiante. Por lo cual, antes de empezar la mesa redonda, se solicita a los estudiantes y al docente que pueda socializar sobre que las opiniones de todos los compañeros son válidas porque son diferentes puntos de vista. También tenemos en la planificación los instrumentos a utilizar o recursos. En este caso, hoy en día se utilizan mucho los TICs, entonces se pide internet, la computadora, el texto de trabajo, cuaderno y pizarra. Como técnica o instrumento de evaluación se propone hacer una observación directa, por lo cual se utilizará una lista de cotejo para cada estudiante al momento de participar en la mesa redonda. Se le coloca en sí varios ítems y con el sí y el no para calificarle de una manera cualitativa. Realiza la asignación, participa activamente, respeta el tiempo de la intervención, expresa sus puntos de vista de una manera respetuosa, aporta a la comprensión general del tema, las preguntas son comprensibles y como para finalizar la clase tenemos las firmas de aprobación tanto del docente, del jefe de área y del vicerrectorado. Para continuar en el mismo hilo de la clase, tenemos nuevamente la otra planificación a lo largo de la semana que se va a trabajar con los estudiantes. Leer de manera autónoma y aplicar estrategias cognitivas, metacognitivas de comprensión según los propósitos del lector. Ampliar las posibilidades expresivas de la escritura, desarrollar una sensibilidad estética e imaginativa en el uso personal y creativo del lenguaje. Esos son los objetivos a tratar en la siguiente clase.
Como destreza con criterio de desempeño tenemos explorar y motivar la escritura creativa al interactuar de manera lúdica con textos literarios leídos o escuchados, privilegiando los textos ecuatorianos. Como indicadores de evaluación tenemos escribe textos propios a partir de otros con nuevas versiones de escenas, personajes u otros elementos con diversos medios. En el tema tenemos la literatura ecuatoriana. El método que ahora se va a utilizar es el método analógico y las estrategias son una redacción de un cuento basado en la anterior lectura. Por eso le menciono que es una lectura que se debe, una actividad que se debe trabajar a lo largo de la semana. Tenemos un video en la parte de planteación, puesto que vamos a hablar un poco más extenso como la biografía de esta literatura ya leída con antelación. Y los siguientes puntos son identificación de la estructura de un cuento corto, extracción de ideas principales de la lectura del Chuya Quiteño, del Chuyita Romero y Flores. Recabar información con nuestros padres sobre sus trabajos. Este trabajo no solo se realizará en casa, en clase, sino también se les enviará en casa. Dentro de la clase, el docente netamente irá guiando y visualizando si el trabajo está siendo cumplido. Por eso se necesita la participación activa de los padres en cuanto a la redacción de un nuevo. Se realizará un cuento en base a lo previamente leído para que el estudiante pueda generar una independencia en cuanto a lo que él está trabajando. ¿Con qué ideas va a trabajar? Con las ideas ya proporcionadas en la mesa redonda, con los puntos de vista de los demás compañeros. Sería bueno que el estudiante de esta manera pueda expresar lo que él siente a base de la escritura, tal vez creando otro cuento, pero guiado en el mismo sentido. También tenemos el análisis de la información recabada, plantear un título, personajes, escenarios e ideas principales. ¿De qué quiere tratar mi cuento? ¿En dónde quiero que sea mi cuento? El título de mi cuento como tal, los personajes, si voy a incrementar, disminuir, mejorar el personaje como tal y las acciones que tomarán cada personaje. Tenemos después la redacción, redactar oraciones, párrafos e ideas dentro de la planificación ya realizada previamente. Como le menciono, la idea es que los estudiantes a base de la mesa redonda puedan sacar sus ideas para el nuevo cuento que están haciendo. Una vez ya teniendo la idea, se redactará el borrador. Dentro de la hora de clase se trabajará en grupos para que el estudiante pueda rotar su texto y pueda leer el texto del compañero y hacer correcciones tal vez en cuanto a opiniones de una manera crítica constructiva, para que el estudiante pueda de esta manera expresar lo que él está sintiendo. En esta parte de la redacción de un borrador se identificará también el trabajo paulatino que va realizando dentro de casa. Y por último tenemos la revisión. La identificación de los errores y correcciones se hará por parte del docente, procurando que tenga estructura, presentación y ortografía. Y como para finalizar tenemos la revisión final. El objetivo de la creación de este mini cuento o mini novela sería presentarle en la fiesta de la lectura como creación literaria de los estudiantes para que de esta manera el estudiante sienta que su trabajo no ha sido netamente en vano. Como los materiales y recursos a utilizar, tenemos como antes mencionada las TICs, textos de trabajo, cuaderno, pizarra y lo previo utilizar. La técnica para la evaluación es la observación directa y la rúbrica para evaluar los cuentos. Tenemos también la parte de aprobación, tanto de la elaboración, revisión y la autorización. Adicional a esto se presenta la rúbrica para calificar, la organización
en donde se calificará de 9 a 10. Bueno, perdón, será excelente, y bueno será de 8 a 7 y bajo de 6 a 3. La organización, tenemos también el desarrollo de personajes, la trama, el uso del lenguaje, la ortografía y la presentación. Como le había mencionado, el objetivo de realizar esta redacción literaria es para presentar y en una feria de lectura para poder de esta manera que el estudiante siente su trabajo valorado. En mi caso, la institución educativa en la que yo trabajo se realiza un TI Letras, en el que consta en presentar las creaciones literarias de los niños desde inicial hasta tercero de bachillerato, de una manera creativa, utilizando TICs y ordenada, en donde los padres y los mismos estudiantes pueden acercarse a la mesa redonda a una mesa redonda en donde los estudiantes están compartiendo un té mientras están compartiendo también una lectura crítica y también comparten opiniones hacia los estudiantes creadores del mismo. Eso sería todo en cuanto a la presentación del trabajo final. Muchísimas gracias.